ni se te pase por la cabeza que voy a dejar de andar. Andar es de las cosas que más me llena. Vamos, a lo largo de la semana, si no voy a andar varias veces por ahí, como que me falta algo. Lo que ocurre es que hay unos trayectos tontos, la zona rural urbana que vivo yo, de 4, 5, 6 kilómetros, que muchas veces andas con el coche para allá, para allá. Así que hoy te quiero enseñar la ruta que estoy haciendo alrededor del embalse de Lozoya. ¿Por qué he escogido este patín? ¿Qué es lo que me gusta de él y qué es lo que podría ser mejor? Vamos a verlo todo. Hace tiempo que llevo dudando entre un patín y una bicicleta. Todavía no lo tengo muy claro, pero sí el que quería algo para ciertas distancias no estar conduciendo el coche continuamente. Tuve hace más de un año un patín, el cual resultó chungo total. Y ya eran 300 euros y no tenía fuerza, no tenía rango, no sé por qué no frenaba ni el motor eléctrico ni nada, y tuve la suerte que pude devolverlo. Lo que sí me dije a mí mismo, que lógicamente cuando rondas los 80 kilos tienes que comprar algo más que un simple patín. Bueno, en este caso aquí os presento Ninebot, es digamos la marca superior dentro de los patines de Xiaomi, sería el lujo, ya que los 365 pues son patines muy básicos, muy económicos relativamente, y esto digamos sería la gama alta. ¿En qué vais a ver las diferencias a simple vista? Pues lo primero, las llantas o neumáticos, en vez de 8 pulgadas y media son de 10, lo cual te va a ir mejor con los baches, el motor va a desarrollar un poquito mejor, va a ser un poquito más cómodo. Los neumáticos son tubeless, o sea, son sin cámara y no son duros, son con aire, únicamente aire, lo cual te va a dar un confort sobre asfalto y alguna pista que no tienen nada que ver con los neumáticos duros. ¿En qué vais a notar la diferencia también? Que el motor está detrás en lugar de delante. Y esto es muy importante, sobre todo cuando uno lleva peso en el patín. Si vas a encontrar subidas o lo que sea, puede ser muchas veces que con el motor delantero derrape, porque el peso está concentrado detrás. Así que el motor detrás yo lo recomiendo. Es mucho más efectivo, funciona mejor. No solo eso, sino que en vez de ser un motorcillo de 250, nominal es uno de 300, digamos de una calidad superior. Y también a simple vista que la otra gran diferencia es la batería. Es 3 veces superior a lo que sería un patín, un M365 normal, que ronda los 5000 y pico miliamperios. Este tiene 15100 o 15300, os lo pongo en pantalla porque no lo tengo claro. Tremendamente superior, de ahí que este se denomine el modelo G30 Max. Max por el tema de la batería, porque lleva la capacidad superior, y además es la generación 2. De esto hay 2 motores, generación 1 y la generación 2. Este motor desarrolla mejor
su fuerza, y la batería, aunque te baje del 40% y te llega al 30 o el 25, te va a seguir desarrollando una muy buena velocidad. Este patín tiene otra ventaja añadida, y es que viene con el firmware ya de Estados Unidos, por lo cual no se limita a 25 km por hora, marca 32 a veces, pero alrededor de 30 km por hora. Que además, si queréis, existe una manera, yo no lo he hecho, sería ganarle 6-7 km más metiéndole otro firmware. O la penúltima diferencia, la luz es bastante mejor, tiene una luz que enfoca donde tienes que tener tu mirada y funciona perfectamente. Al menos es útil, no es una cosa simplemente decorativa. Finalmente, en general, está la diferencia de materiales, de acabados y de calidades. No tiene nada que ver. Yo probé aquel que os he comentado, he probado el de Xiaomi. Los materiales de lo que está hecho, la apertura aquí, el freno, la base, todo está bastante mejor hecho. Cuando lo recibes en casa y la caja viene en perfectas condiciones, no sé si he tenido suerte o es lo habitual, pero viene casi todo montado, simplemente estos 6 tornillos que van aquí, que cogen el manillar con esta base, los apretas bien, incluye su llave, los tornillos, no tiene pérdida y ya está. ¿Cómo será que antes de nada dije, antes de cargarlo voy a probarlo? Salí, ni un ruido, ni una vibración, los frenos perfectos. AliExpress debe ser que le ha gustado alguno de mis vídeos, porque se ha molestado en enviarme unos cupones para que podáis utilizar, creo que entre el 24 y el 28 de septiembre. Os lo pongo en la descripción exactamente, cuáles son y para qué valen, y si los podéis aprovechar, pues bienvenidos sean. Bueno, ya no queda ni un kilómetro, ya a Pinilla, así que ruta casi concluida. Una cosa sí os puedo confirmar, grabar un vídeo encima de un patín es de las cosas más complicadas que he hecho. Cuando yo planeé esta ruta, viendo que estaba marcada para bicicletas, pensé que era bastante más factible de hacer o sencilla. De todas formas, mezcla esta ruta, tramos, pistas muy simples, donde va bien. La única recomendación que haría es bajar un poco la presión, sobre todo del neumático delantero, porque al menos a mí de fábrica venían muy duros. Uno de los problemas que tenemos en los patines urbanos es la altura al suelo, y lógicamente en cuanto veas rocas, troncos o lo que sea, a bajarse, y toca o cargar con ello o tener mucho cuidadito, porque lógicamente ahí tenemos la batería y no queremos estropearla. ¿Volvería a repetir esta ruta conociendo los tramos que hay? Intentaría evitarlos, pero poder se puede hacer. Un poquito de paciencia, con cuidado y sin ningún problema. ¿Cuánta batería he gastado en estos 22 kilómetros? Y ya os digo, 22 kilómetros de casi la mitad de 4×4. Bueno, la batería está al 47%.
Así que creo que no está mal. Al final, estos 45%, pues lógicamente para hacer otros 15 kilómetros o así, que es lo que he dicho más o menos estimado, llevando mochila con material fotográfico y todo, creo que no está nada mal. Bueno, si alguien tiene alguna duda concreta o algo, que me lo deje en los comentarios y encantado de responder. Que nos vemos en el próximo vídeo.